Hola, ¿qué tal? Soy Roxana Landero, pediatra del Hospital de San Martín de los Andes. En el curso de emergencias y urgencias dictado por la SAP, me han invitado a dar este tema que es ingestión de cuerpo extraño. Bueno, en cuanto a la definición, sabemos que es la presencia de un elemento o objeto extraño a nuestro cuerpo. Ahí puse que no son tan extraños porque son objetos cotidianos de uso común en los niños. Que tienen, lo más importante de la definición es que tienen potencial lesivo. Generalmente en los niños son ingestiones no intencionales. Dentro de la presentación, tanto niños o adultos, el 85% es en edad pediátrica y el resto en adultos ancianos. También se conoce la entidad como aspiración y gestión de cuerpo extraño en tracto aerodigestivo. La parte de obstrucción parcial o total de vía aérea se va a encontrar en el capítulo de PALS, y acá nos vamos a enfocar en lo que es tubo digestivo. En vía aérea los más comunes en niños son maní, girasol y pochoclos, que son de tipo orgánico, los cuerpos extraños, y en el tubo digestivo son los más comunes los inorgánicos, como las monedas. Algunos datos epidemiológicos importantes a tener en cuenta es que es frecuente en pediatría, es motivo de consulta frecuente. El 60% viene a la consulta diciendo que lo vio, o sea que hay testigos. Es más frecuente de presentación en niños menores a 6 años, la edad media de presentación es a los 3 años. El 66% son monedas. La mitad de los pacientes vienen asintomáticos. Lo importante de los cuerpos extraños es que vienen muchos a la guardia a consultar, pero por suerte el 80% son expulsados espontáneamente. Un 10 a un 20% requieren extracción endoscópica y un 1% requiere cirugía. Cuando hablamos de potencial lesivo, es decir, tenemos que tener en cuenta el riesgo asociado, ya sea del cuerpo extraño o del huésped. El cuerpo extraño tenemos que tener en cuenta su forma, si es romo, si es cortopunzante, su tamaño, si es más de 2 centímetros de diámetro o más de 5 centímetros de longitud, su localización, si se detiene dónde, si es en esófago, en estómago, en duodeno, en intestino, cuál es su composición, que eso cabe mencionar un capítulo aparte, la ingestión de pilas botón, y el tiempo de evolución, es decir, cuánto es el tiempo de permanencia dentro del tubo digestivo, porque un cuerpo extraño que no puede ser lesivo de por sí, como son los romos, si tienen más de 24 horas, por ejemplo, en esófago, sí pueden producir lesiones en la mucosa por decúbito y presión. En cuanto al huésped, lo importante de esto es las estrecheces fisiológicas del tubo digestivo, que tenemos que tener en cuenta donde se puede llegar a detener el cuerpo extraño. La más común de todas es la estrechez cristofaringea, la bifurcación de los bronquios, el callado aórtico, la unión esófago-gástrica, el cardias, el píloro y la válvula ileocecal. Generalmente se dice que el 95% de los que pasan esófago son expulsados. Generalmente la mayoría de las veces que se consultan es antes de las 36 horas de ingerido de cuerpo extraño. Después lo clasificamos al cuerpo extraño según su forma. Los más comunes son los romos, dijimos que monedas, juguetes, joyas, botones, caramelos, imanes.
Los punzantes, cortantes, que pueden ser agujas, chinches, alfileres, vidrios, escarbadientes. Según el tamaño tenemos 2 centímetros de ancho, más de 5 de longitud. Pueden pasar menos de esto, pueden pasar el píloro, y en los lactantes menores de 1 año se tiene en cuenta si son menores a 3 centímetros de longitud. Luego pueden impactar o detenerse cuando al momento de la consulta, generalmente ya vienen el 60% en estómago, ya pasó, nos quedamos más tranquilos, el 20% esófago y el 11% intestino. Y según su composición, en los adultos dijimos bolo alimenticio y narcóticos, pero en los chicos son las pilas botón y los imanes los más peligrosos, porque producen necrosis de la mucosa y tienen compuestos químicos en su interior. Bueno, en la clínica sabemos que la mitad son asintomáticos, 60% tienen testigos, 40% no, con lo cual ahí sí hay que hacer una alta sospecha por la clínica. Generalmente es dolor al tragar, cuentan cómo fue el episodio, qué estaban haciendo, si hay testigos de otros niños o un adulto. Dolor al tragar, disfagia, dolor retroesternal, dolor abdominal, pueden tener babeos y alorrea, con un mal manejo de las secreciones. Generalmente no pueden tragar, no pueden comer, porque les duele, pueden tener vómitos, y después los síntomas respiratorios y los síntomas de complicaciones, que pueden ser porque se aspiró, tos o estridor, dificultad respiratoria, y si se perforó enfisema o fiebre al mes de haberlo ingerido. La fase clínica es una primera fase de atragantamiento, típico que le dicen que se trapicó. Pueden tener arcadas, paroxismos de tos que se apaciguan cuando el cuerpo extraño se aloja o se agotan los reflejos. Una segunda fase que es asintomática de horas o semanas, y a veces a las semanas o al mes recién tienen los síntomas de las complicaciones, que pueden ser respiratorias como atelectasia, neumonías, o infecciosas, fiebre, sepsis, absceso mediastinal, mediastinitis, y la aparición de enfisema subcutáneo y lesiones en la mucosa. ¿Qué nos aporta la radiografía? En este tema es importante la radiografía porque es un método simple, poco costoso, lo cual nos va a ubicar a dónde está el cuerpo extraño y qué es el cuerpo extraño. ¿Qué radiografías pedimos? Siempre par radiográfico cervical, tórax y abdomen, que incluya región rectal y anal. El plano coronal nos orienta a dónde está, arriba o abajo, y el plano sagital adelante o atrás, si está en vía aérea, tráquea, o si está en vía digestiva. No se ve en la radiología habitual huesos, plásticos, madera y vidrio, y se puede dividir en 2 grandes grupos. Los 2/3 de los cuerpos extraños son radiopacos. También nos sirve la radiografía para ver si es pila o es moneda. Ahora vamos a ver una radiografía que lo diferencia. Y que sea normal la radiografía no nos excluye que haya un cuerpo extraño radiolúcido, puede ser, o también los radioopacos. Otros estudios radiológicos son las tomografías, que se usan más tienen indicación en los que sospechan o vieron o presenciaron que sean cuerpos extraños punzantes. Y la resonancia también, que no se usa nunca contraste. Acá vemos en esta imagen el doble halo. Eso significa que es una pila. En esta vemos el plano frontal, que está a nivel superior, y acá, que está a nivel posterior, no anterior. Entonces dijimos que podemos clasificar en 2 grandes grupos, los radioopacos y los radiolúcidos. Los radiolúcidos, como no tenemos manera de seguirlos con radiografías, son indicación de endoscopía para extracción. Y los radioopacos tenemos en cuenta si el paciente es sintomático o si no tiene síntomas. Si tiene síntomas, porque no hay un mal manejo de las secreciones, de la saliva y riesgo de aspiración, hay que sacarlo. Y se indica la endoscopía. Y los asintomáticos, depende del lugar donde estén.
Si están en esófago se extraen, si están en estómago como pila o punzante se extraen, y si están en intestino se siguen radiológicamente y se espera un límite de 4 semanas. Vamos a hablar un poquito de endoscopía, no en sí del método, sino si es una endoscopía tiene que ser segura, tiene una tasa de éxito de un 95%, hay indicaciones precisas para realizarlas, por ejemplo, cuando es una pila botón, cuando es un elemento punzante en esófago, cuando son elementos romos antes de las 24 horas, porque ya después producen lesión por decúbito, y cuando hay imanes. También hay una indicación endoscópica cuando son cuerpos extraños en estómago, cuando son más grandes que sabemos que no van a pasar píloro, que son de 2 centímetros de ancho y 5 centímetros de longitud en menores de 1 año, mayores de 1 año, de 3 centímetros de longitud o mayores. Tenemos 3 tipos de endoscopía según la necesidad, que son las de emergencia, las de urgencia y las no urgentes, las programadas. De emergencia, sabemos que vamos a necesitar una indicación de endoscopía de emergencia cuando es una pila botón, cuando es un elemento punzante, cuando están en el esófago con el paciente sintomático. De urgencia, que la vamos a hacer para extracción, pero que no nos apura tanto el tiempo, son elementos rombos esofágicos, impactación de comida cuando son punzantes en estómagos y duodeno, porque no pasan la C del marco colónico, del duodenal, cuando hay imanes y cuando son objetos grandes. Y en las no urgentes son monedas en esófago antes de las 24 horas o en estómagos con diámetros mayores a 2 centímetros. O en niños menores de 1 año dijimos longitud de 3 centímetros y 5 centímetros en mayores de 1 año. Eso es de la Academia de la Sociedad de Gastroenterología y Endoscopía Americana. Bueno, cuando hablamos de endoscopía, tenemos que tener recomendaciones previas a la endoscopía, durante la endoscopía y tras la extracción endoscópica. Siempre nos planteamos las preguntas si es seguro, primero, si este cuerpo extraño es pasible de evacuarse espontáneamente, si va a necesitar una endoscopía o no, si el procedimiento va a ser seguro, si no va a ocasionar más complicaciones, si el personal está capacitado para realizarlo en el lugar donde nosotros estamos, o si no, tenemos que programar una derivación. A su vez, informar de los riesgos a la familia, que nos firmar un consentimiento informado con estos riesgos, tener al paciente sedado y preparado para realizarla. Durante la endoscopía, bueno, hay distintos tipos de endoscopios, el fibroscopio, el flexible, el rígido, y diferentes materiales que necesitamos tener en el momento de realizarla. Cuando son elementos punzocortantes, generalmente el paciente espera en decúbito lateral izquierdo, ayunado, con una vía. Dentro de los cuerpos extraños romos, sabemos que el más común de todos es las monedas, las pilas botón y cualquier tipo de juguetes. Al momento de la consulta, generalmente el 75% de las monedas pasan entre las 6 a 10 horas de ingerido el cuerpo extraño. Y el 100% pasan a las 19 horas, ya son eliminadas. Los cuerpos extraños en esófago diagnosticados no deben dejarse más de 24 horas, incluso si son asintomáticos, ya que pueden causar lesión por presión o decúbito y generar úlceras en la mucosa. En estómago, si son asintomáticos se pueden seguir, y son radiopacos, se pueden seguir radiológicamente, pero no pueden persistir más de 4 semanas, o si dan síntomas hay que consultar al especialista. Es improbable que objetos de más de 2 centímetros de diámetro o más de 5 centímetros de largo pasen el píloro. En cuanto a los imanes, tenemos que tener en cuenta si es un imán, son varios imanes o hay ingestión con otros elementos como pueden ser las pilas. Eso da mayor lesión. Si es con síntomas o sin síntomas, también tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando están en esófago es una remoción urgente, y cuando son múltiples, ya sea en esófago o en estómago, también.
En estómago un Solimán se lo puede controlar radiológicamente cada 6 horas y se saca antes de, si persiste más de 48 horas, va a cirugía. Ahora el otro capítulo es de los cuerpos extraños filosos cortantes, que son de mayor riesgo, mayor poder lesivo. En esófago son una emergencia, igual que las pilas botón. En estómago se extraen y fuera del alcance del endoscopio se realizan radiografías cada 3 días para ver si se mueve o no. Y si no se elimina en 4 semanas, hay que hacer la consulta a cirugía. Tienen mucho riesgo de perforación, entre un 15 a un 35%, y se realizan endoscopías de urgencias con campana de látex en decúbito izquierdo, y si fracasa el endoscopio rígido. Pilas botón. Son siempre indicación de remoción endoscópica en esófago y en todo el tubo digestivo. Se tiene, ahora vamos a ver cuando lleguemos a estómago, que se tiene a veces una conducta un poquito más expectante. Es una emergencia, puede producir daño severo en 2 horas. La composición química, ya que pueden liberar material tóxico y muy corrosivo al tubo digestivo, las sustancias que presentan son mercurio, óxido de plata, zinc, litio, hidróxido de sodio y potasio. Producen lesiones por decúbito en el polo negativo o por quemaduras eléctricas de bajo voltaje. ¿Cuáles son las complicaciones de la pila botón? La perforación, las fístulas traqueoesofágica y aórtico-esofágica, que pueden ocurrir al mes de la ingesta del cuerpo extraño, estenosis, parálisis de cuerdas vocales y espondilolisitis. Estas son las pilas botón. La pila botón en el esófago, dijimos que tiene indicación de remoción endoscópica dentro de las primeras 2 horas de ingesta. Se prepara el equipo de anestesia, cirugía y el gastroenterólogo en quirófano. Si hay lesiones de la mucosa después de la extracción, hay que internar, ayunar y expectar por complicaciones. La lesión esofágica a nivel de la aorta se indica angioresonancia o angiotac, y la lesión de la íntima en la aorta, en estrechez aórtica, manejo de la fístula por cardiocirugía. Las pilas botón en estómago, hay 2 escuelas. Una que habla de un diámetro menor a 1,5 centímetros, generalmente se sigue radiológicamente y ver si se elimina por heces. Y si es mayor de 1,5 centímetros, ya se internan, se hace antibióticos, ayunos, se controla radiológicamente hasta que se evacúe, y si no se evacúa, interconsulta al especialista. Y en el Congreso Argentino de Pediatría se propuso para mayores de 2 centímetros de diámetro o niños menores de 5 años, se propone la VEDA, que es decir, la videoendoscopía digestiva alta, para determinar si hay lesión en la mucosa esofágica y del estómago, y para hacer la extracción si persiste más de 48 horas en estómago. Una vez en el duodeno, el 85% son eliminadas en 3 a 4 días. Y las pilas botón, ¿cuándo es peor pronóstico? Cuando son baterías de litio, cuando son más grandes, mayores de 2 centímetros de diámetro, y cuando hay ingesta con imanes, y cuando están en esófago, por el riesgo que ya hablamos de perforación, de fístulas, de infección. Y es muy importante recordar que el daño que se hace en la mucosa es entre las 2 y 4 horas, y la perforación es entre las 6 y 8 horas de ingerida la pila. Bueno, para el manejo de ingestión de cuerpo extraño tenemos que tener como objetivo 3 puntos prioritarios. El primero es si la vía aérea está comprometida o no. El segundo es descartar complicaciones y sospechar la perforación, tener alta sospecha de la perforación cuando hay enfisema subcutáneo dolor urente, porque está contraindicada la endoscopía. Y un tercer punto es saber si ingresó el cuerpo extraño, si se impactó, dónde se detuvo y qué es. Para eso yo puse en esta presentación los algoritmos de manejo general del cuerpo extraño, según la radiografía en que lo clasificamos, según dónde esté localizado, qué hacemos en esófago, qué hacemos en estómago, y el manejo de las pilas botón. Esto va a ser un repaso y está bueno los algoritmos para tenerlos guardados en el celular y demás, para cuando estamos de guardia. Y vamos a hacer un repaso de todo lo que hablamos anteriormente. Entonces, la evaluación inicial, sospechamos que se ingirió un cuerpo extraño, tenemos que ver si la vía aérea está comprometida, sí o no. Darle en la anamnesis, lo más importante es recordar es el momento de la ingesta, para ver hace cuánto tiempo permanece en el tubo digestivo, que eso tiene potencial lesivo.
Después hacemos la radiografía, nos va a localizar dónde está el cuerpo extraño, si pasó o no esófago. Y si no pasó esófago, si está sintomático o asintomático el paciente. Si sabemos que 2/3 de los cuerpos extraños son radioopacos, si el paciente está sintomático, hay que extraerlo por endoscopía. Si está asintomático, sabemos que en esófago se extraen, en estómago depende del diámetro, si pasa un opíloro, y en intestino se puede esperar entre 2 a 4 semanas, se hacen radiografías para ver si se mueve o no, si es expulsado, y si a las 4 semanas no se expulsó, se hace interconsulta. Y los radiolúcidos, como no tenemos forma de seguirlos radiológicamente, los sintomáticos van a endoscopía y los asintomáticos también. En esófago tenemos que tener en cuenta si son cortopunzantes o son romos. Recordar que en esófago superior tienen mayor poder lesivo por la estrechez y hay que hacer endoscopía precoz. Hablan de 6 horas o 12 horas y cuando no más de 24 horas que permanezca el cuerpo extraño en esófago. En estómago, si es romo, vamos a tener en cuenta el tamaño. Si son redondos o alargados, este es el diámetro y esta es la longitud, 2 centímetros, menos de 2 centímetros, menos de 5 pasan, más de eso no pasan, entonces hay que hacer endoscopía. Y los demás son seguidos radiológicamente, y los punzantes se sacan. Esto es lo mismo, los objetos punzantes radioopacos en esófago son emergencia, en estómago hay remoción excepto que haya un extremo romo pesado, y en intestino se siguen radiológicamente cada 3 días hasta como límite máximo 4 semanas. Los radiolúcidos se remueven y también son los que tienen indicación tanto de tomografía y alta sospecha de que no se puede hacer endoscopía por mayor riesgo de perforación, dijimos 15 a 35% de la resonancia porque pueden hacer fístulas a nivel bronquial y a nivel aórtico. Es muy difícil manejo. Bueno, las pilas en esófago sabemos que son una emergencia, si está el paciente estable se lo saca, y si está inestable hay que compensarlo. Las pilas en estómago también se sacan, pero se puede tener en cuenta lo siguiente. Si el chico es menor de 5 años y la pila es más grande de 2 centímetros o 20 milímetros, se hace endoscopía para valorar el esófago, la mucosa y el estómago, y es posible sacar antes de las 48 horas. Si hay lesión, se ayuna, se deja en observación con vía, nada por boca y antibióticos. Y a veces resonancia o angiotaca. Bueno, lo principal en este tema es la prevención, es decir, que los chicos coman tranquilos, no darle a chicos menores de 4 años maníes, aceitunas con carozos, cerezas, frutos secos, pochoclos, cortar los alimentos en trozos pequeños, tratar de que no hayan cosas tiradas que puedan llevarse a la boca, y jugar con juguetes seguros. Bueno, ojalá que esto les sirva para poder realizar el pretest y el post-test.